Sálvanos, Señor, despiertos. Muy buen día nuevamente a todos los parroquianos y a los que me escuchan. Quiero compartir nuevamente el mensaje de la palabra de Dios del 19º domingo del tiempo ordinario. Tenemos el primer libro de los Reyes, capítulo 19. El profeta Elías es el profeta del reino del norte. Predica cuando el pueblo de Israel ya se había separado de Jerusalén, más o menos en el año 932 antes de Cristo. En un momento dado en que el pueblo se ha dejado seducir por los cultos cananeos de fertilidad y de Baal. Y lo grave es que se olvida del Dios de la alianza y de la liberación. Entonces surge Elías como el gran defensor de la fe de Israel y de sus tradiciones. Se destaca por su lucha por el verdadero Dios, que se ha reconocido Dios, el Dios de la alianza. Y en esta lucha abierta, Elías hizo degollar a los profetas de Baal. Se enfureció la esposa del rey Jezabel, por lo tanto persigue a muerte al profeta Elías. Y Elías huye y peregrina hasta el Sinaí, donde tuvo una gran experiencia, una leyenda, digamos así, epifánica. ¿Qué quiere decir eso? Vemos ahí que Dios no se manifiesta en los signos tradicionales en ese momento, como la tormenta o terremoto o fuego, sino que se manifiesta en una suave brisa. Ahí está Dios. Eso es lo que decimos epifánica o teofanía. Dios se manifiesta, llega junto a Elías el profeta para animarlo. Lo importante es tener confianza y seguridad en que Dios es el que dirige y que muestra el camino. Tenemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Mándame ir hacia ti, andando sobre el agua. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obliga, entre comillas, a sus discípulos a cruzar el lago, mientras Él despide a la multitud, a la gente. Eso me hace recordar de un documento muy interesante de la Iglesia Católica, Rema Mar Adentro, Duc in Altum, Rema Mar Adentro. Y tenemos entonces ahora Jesús se encuentra en un monte para orar a solas. El pueblo quería hacerlo rey para iniciar una guerra mesiánica. Jesús se resiste a esta gran tentación y busca la luz en el encuentro con Dios. La tormenta que sacudía la barca lejos de la costa indica la situación de soledad de los discípulos separados del Maestro, de Cristo. Jesús, por otro lado, que se preocupa por la comunidad. Los discípulos se asustan confundiendo con un fantasma, con la oscuridad. Jesús lo tranquiliza, en él hay una autoridad soberana que da serenidad y confianza. Por lo tanto, Jesús los tranquiliza a los discípulos asustados. No es el miedo de los discípulos ni el peligro que corrían, es la misma persona de Jesús a quien hay que recurrir de nuevo sin dudas, sin temores, y Él los tranquiliza. El arte de caminar sin hundirse. Los textos de hoy nos muestran una cruda realidad. Por un lado, Elías perseguido a muerte. Por otro lado, Jesús presionado a traicionar su vocación. Y todavía Pedro a punto de hundirse. Entonces surge una imagen de un Dios milagroso, espectacular, divino. Bueno, es así. Es el famoso Dios de bolsillo, entre comillas.
que no nos recordamos como muchas veces como un comodín para salir al paso. Pareciera que la historia, la familia, la economía no son asuntos que debemos resolver nosotros, sino que es una responsabilidad exclusiva de Dios o de la iglesia. San Mateo nos presenta a Jesús haciendo y orando al mismo tiempo, cuando surge la tentación de ser proclamado rey. La oración que invita a asumir la propia responsabilidad nos va a decir San Benito, ora y elabora, y así uno cumple la voluntad de Dios. Dios no está fuera de nosotros, está en nuestro interior, está en lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Para ver y escuchar a Dios habrá que llenarnos de humildad y de sencillez. Dios nos habla todos los días a través de la naturaleza, a través de la primavera, el otoño, el invierno y el calor, en la conciencia de cada persona. No es caer en un angelismo ingenuo o en la timidez de una fe inmadura. La fe siempre va acompañada de amor, de comprensión, de mucha confianza y del servicio al otro. Los discípulos tienen que pasar el mar, la comunidad en misión, llamamos hoy. Los discípulos tienen que ir el otro lado, al otro margen. Es un aspecto universal de la comunidad cristiana. Y Jesús todavía dice, soy yo, no teman, no tengan miedo. Debemos tomar coraje después de algo que asustó a los discípulos o que hace desfallecer. Ahora deben llenarse de coraje en vista de los desafíos futuros. Les deseo éxito, coraje, valentía. Somos una iglesia en misión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.